Vale, pues ya estamos grabando la sesión. Voy a compartiros la pantalla. Vale, y ya empezamos. A ver, compartir pantalla, que no lo ve. Aquí, aquí. Vale, ¿me podéis confirmar que veis la pantalla? Vale, se me ha descolgado el chat. Vale, confirmado, me dice Vladimir. Pues muchísimas gracias. Vale, pues vamos a empezar, si os parece, con este tema 3 de la asignatura. No sé si antes tenéis alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora, de los dos primeros temas, algo que queráis comentar. En el foro ya sabéis que tenéis abiertos un hilo por cada uno de los temas para poder que podáis comentar dudas. Y no sé si habéis visto en el de dinamización, puse un poco el problema que vamos a tratar esta semana. En la clase de hoy tenemos un tema bastante interesante, la verdad, que es dentro de los procesos de planificación, la parte de integración, que es algo absolutamente importantísimo, porque indica un poco no solo de cómo a partir de cómo generar toda la parte de acta de constitución, etcétera, sino pues también cómo hacer toda la integración de todos los actores y todo el ecosistema que rodea un proyecto. Como siempre, por lo que vamos a comenzar es por ver un problema, en nuestro caso transversal de FreshGo. Os recuerdo por si no lo tenéis en mente, tenemos un caso transversal que vamos a abordar durante toda la asignatura, que es el caso de FreshGo. Es una compañía de retail, tiene más de 200 establecimientos físicos. Estamos en marzo de 2020 y hemos tenido una pandemia, ha habido un confinamiento y entonces es una situación sin precedentes que ha desplomado las ventas de la compañía y la supervivencia de esta compañía pasa por una reinvención radical de su negocio, que además quieren que no sea algo a corto plazo, sino hacerlo de forma estratégica, ¿no? Que para la compañía salve la situación actual y además que empiece a operar así. Entonces, para ello, el reto estratégico es generar una plataforma omnicanal y, y que requiere de un proyecto TI potente, crítico y urgente que incluye un rediseño de la interfaz completa de la plataforma, de la web, la integración con plataformas de logística, como pueden ser Glovo, Uber Eats, y una nueva operativa, algo estratégico, una nueva forma de trabajar. ¿Vale? Esto es nuestro caso transversal que llevamos viendo las dos clases anteriores. Y relacionado con este tema que tenemos hoy de integración, ¿no? Dentro de la planificación, pues os planteo el siguiente problema con el siguiente reto para ver cómo creéis que podemos solventarlo. Digamos, estamos en la segunda semana recordar que teníamos 3 semanas de proyecto para poder tener algo operativo, estamos en la segunda semana. El equipo de UX UI se ha encerrado a diseñar una interfaz perfecta para los ancianos. Acordaros que una de las estrategias que querían era que fuera una aplicación para todos. En este caso, se han puesto a diseñar la parte o un poco la operativa pensando en personas mayores, pero no han hablado con el equipo de logística. El equipo de UX UI se ha puesto a trabajar por su cuenta sin contar con el equipo de logística. Este equipo de tecnología liderado con enfoque a logística ya configurado el API con Globo basándose en una estructura de datos diferente a la que ellos están diseñando en la interfaz. Aquí ya podemos ver un primer problema.
Mientras tanto, a su vez, los gerentes de tienda, que también van por su cuenta y cargo, se quejan de que nadie les explica cómo deben coordinar a los pickers con el lector real. Es decir, cómo coordinamos a la gente a nosotros que vamos a preparar los pedidos, junto con los pickers que vienen a recogerlos, además con el stock real en función, cómo hay que hacer toda esa coordinación, ¿no? Entonces, cada área avanza, pero avanza como por su cuenta, ¿no? No hay nada cohesionado. Entonces, vuestro reto como PMs en este caso, ¿cuál va a ser? Pues actuar como motor de integración, ¿no? Es decir, debemos unificar todos estos esfuerzos aislados, balancear las demandas, que además pueden estar contrapuestas en cuanto a tiempo y alcance, y asegurar que el proyecto no colapse por falta de comunicación. Como veis aquí, hay un aspecto muy importante que destaca en el problema, que es la falta de comunicación. Entonces, dentro de este problema y este reto, yo os planteo tres cuestiones para que podáis reflexionar, que al final de la clase trataremos de dar respuesta, pero sí que es verdad que es bueno que tratéis de reflexionar. Entonces, ante el conflicto de datos entre el área de experiencia de usuario y logística, ¿qué herramienta o proceso de integración de los que vamos a ver creéis que permite tomar una decisión que no compromete el plazo? ¿Qué podemos hacer? Por otro lado, ¿cómo puede el acta de constitución que vamos a ver ayudar a que los gerentes de tienda acepten el rol a pesar del caos que hay inicial? Es decir, los gerentes de tienda tienen que asumir que ellos son gerentes de tienda, que a lo mejor nadie les tiene que explicar cómo coordinar los pickers porque lo tienen que hacer ellos, ¿no? A lo mejor. Entonces, esta segunda pregunta va basada a ellos. Y luego, como última pregunta, si surge una mejora necesaria en la aplicación para facilitar la labor de los pickers, ¿qué camino debe seguir esa idea para no desestabilizar el cronograma crítico? ¿Cómo creéis que debemos enfocar esa nueva idea integrándola en todo el ecosistema del proyecto, ¿no? Entonces, antes de comenzar un poco en el tema, os lanzo pregunta. ¿Alguien quiere participar y comentar un poco así de primera mano qué solución plantearíais para alguna de las tres cuestiones? Podéis hacerlo, ya sabéis, como siempre, bien a través del chat, bien a través de quitaros el mute quien pueda y le apetezca, porque sé que algunos podéis estar en un entorno laboral, etcétera, pero uno quien pueda y le apetezca puede hablar o a través del chat. Seguro que alguien se anima a plantear algo. ¿Nadie se anima? Bueno, yo creo que la primera de las tres preguntas es muy también de liderazgo, ¿no? Aparte de qué herramienta o proceso de integración a nivel de ejecución podemos llevar a cabo para que para tomar una decisión que no comprometa todo, al final también hay que mediar, ¿no? Como project managers, cómo hay que mediar, ¿no? Entre este conflicto entre UX UI, que cada uno ha ido por su lado y ahora se encuentran con que lo que para unos son peras, para otros son manzanas, ¿no? Luego, también es muy interesante la segunda, cómo puede el acta de constitución ayudar a que un perfil asuma nuevas tareas o nuevos roles, ¿no? Que tiene en base a una situación. O sea, ¿creéis que el acta de constitución puede hacer que los gerentes acepten su nuevo rol? ¿Creéis que es labor del project manager, más allá del acta de constitución, de ejercer un liderazgo sobre estos gerentes de tienda para que vean la necesidad de ese nuevo rol y empoderarles con él? ¿No? Son cuestiones que quizás puedan ser interesantes de plantear, ¿vale? Más allá también solo de enfocarnos en lo que es puramente los procesos. Pues muy bien, ¿qué vamos a ver dentro de la planificación, la área de integración, ¿no? Pues lo primero que vamos a ver son un poco de introducción en dirección de los proyectos, ¿no? Qué procesos y áreas de conocimiento hay dentro del PMBOK y hay que saber, hay que tener claro que vosotros, como directores de proyecto, sois ese motor de la integración. Es decir, sois los garantes de que todo el proyecto fluya y de que todas las partes estén integradas. Y luego, pues veremos un poco los procesos que hay dentro de la gestión de la integración, empezando por el acta de constitución del proyecto, también
Habrá que ver cómo trabajar para desarrollar el plan del proyecto, cómo hay que dirigir y gestionar el equipo de trabajo, cómo hay que gestionar el conocimiento, monitorizar cómo se está efectuando el trabajo, realizar el control integrado de los cambios que pueda haber y la fase de cierre de proyecto. Es decir, es un poco vuestra labor como directores de proyecto, como ese motor, ¿no?, de integración que venimos hablando, pues cómo vais a gestionar el end-to-end del proyecto, desde el inicio, donde hay un acta de constitución, donde se formaliza el proyecto hasta que se termina, ¿no? Pues todo lo que hay que hacer. Al final hay que hacer un plan, hay que ejecutarlo, hay que coordinar, hay que monitorizar, hay que controlar los cambios, etcétera, ¿no? O sea, es todo el proceso que es muy interesante. Pero para empezar, antes de eso, ¿qué es la integración, no? ¿Qué es la gestión de la integración? Pues como hemos visto antes, es lo que os he dicho antes, es el end-to-end, es el hilo conductor, ¿no?, que unifica la dirección de proyectos. Es decir, como directores de proyecto, como jefes de proyecto, como líderes, ¿no?, que sois o que tendréis que ser con vuestros equipos. Lo comentaba en otros foros de comunicación, la parte de generar un hilo conductor que unifique todas las ideas, todas las partes, todos los departamentos de algo es fundamental, ¿no? Es fundamental en comunicación, es fundamental en una empresa con diferentes departamentos, que haya un hilo conductor que vaya organizando y controlando y gestionando y orquestando esos departamentos, ¿no? Lo hay en cualquier proyecto que queráis, que no sea ni siquiera tecnológico, es un proyecto pues, sea un viaje con vuestros amigos que queréis hacer, ¿no? Pues al final todo proyecto, toda iniciativa requiere, toda comunicación requiere un hilo conductor para que la gente sepa en todo momento el qué, el por qué y el para qué, ¿no? Y el quién lo tiene que hacer. Entonces, ese hilo conductor es fundamental. Y este es el papel que juega la gestión de la integración dentro de la gestión de proyectos, ese hilo conductor. ¿Por qué es ese hilo conductor? Porque va a absorber o va a englobar toda la parte fundamental y cada una de las distintas facetas del proyecto, pues la gestión del alcance, la gestión del tiempo, la gestión de costes, la calidad de lo que se esté ejecutando, del servicio, del producto que se vaya a liberar con el proyecto, los recursos, los riesgos, los interesados, las compras, los proveedores, los stakeholders, todo. Y al final, ese proceso de integración mediante la identificación de todos los actores, todas las necesidades y qué quiere cada uno, la definición de qué debe y qué no debe, ¿no? Ese qué y quién, la combinación de todas estas tareas o de todos estos áreas, departamentos, junto con la unificación y la coordinación, es lo que nos va a permitir alcanzar los objetivos del proyecto, ¿no? Como veis en el cuadrito, pues es el área de conocimiento que engloba y equilibra todas las áreas. El área de integración es, el proceso, el área que conoce exactamente en todo momento qué, en qué fase, cómo está el proyecto, qué riesgos, qué problemas, qué necesidades, qué costes, qué presupuestos, qué equipos tiene que haber, ¿vale? Entonces es algo que es muy interesante y como jefes de proyecto tenéis que tener muy en cuenta, ¿vale? Entonces, dentro de la parte de gestión de proyectos del área del PMP, de PMI, lo que nos dice es que es el proceso de coordinación unifica las partes del proyecto y que trabajamos en todos los diferentes grupos de procesos a lo largo de la vida del proyecto, ¿no? Y que además tenemos los procesos que hemos visto antes: desarrollar el acta, el plan, dirigir, gestionar, monitorizar y cerrar el proyecto. Importante lo que viene abajo, que os he venido diciendo antes, y esto simplemente lo quiero reforzar para que os quedéis con la idea, ¿vale? El responsable de la fase de integración sois vosotros, es el director del proyecto, ¿vale? Es la persona encargada de coordinar y unificar a todas las partes y procesos del proyecto. Es el que tiene la responsabilidad de que todo esté como debe de estar, en las condiciones que debe de estar, en tiempo y forma, y que las personas involucradas actúen, ejecuten tareas, ejecuten su rol en tiempo y forma, ¿vale? Entonces, ¿qué es integrar? Integrar implica
y esto es muy importante, tomar decisiones. A veces serán mejores y otras peores, pero integrar es tomar decisiones. ¿Decisiones en qué? Pues en todo, asignación de recursos, balances entre demandas, qué procesos, qué alternativas tenemos, etcétera, ¿vale? Digamos que la fase de integración, vosotros como integrado, como responsables del área de la parte de integración, vais a tener que estar balanceando entre necesidades del cliente, objetivos de negocio, con la capacidad realmente que tenéis, con el equipo que tenéis, presupuesto, alcance, tiempo, todo ese triángulo que vimos en sesiones pasadas, ¿no? Para poder abordar lo que se quiere. Y al final es buscar la balanza, que el cliente tiene nuevas necesidades que pesan más, pues la capacidad de la organización o la tecnología o los recursos tendrán que aumentar. Que el cliente quita necesidades, pues habrá algo que se podrá disminuir, pero al final tenemos que tener ese equilibrio, ¿no?, en la balanza. Esto es muy bonito, pero a la vez es muy doloroso en cuanto a dolor de cabeza, porque siempre vais a tener que tomar decisiones que a una de las partes les guste más o menos para volver a equilibrar esa balanza, ¿no? Y esto se ve con la metáfora del globo, que esto es una metáfora que a mí me gusta mucho, que es un poco el efecto dominó, ¿no? Es decir, cuando vosotros vais a notar que alguna de las partes viene el alcance, bien por alcance, la balanza del cliente quiere más o necesita menos tiempo, el negocio lo necesita antes, o bien la calidad hay que trabajarla mejor, etcétera. Cuando hay uno de los cuatro pilotos del triángulo alcance, tiempo y coste sumado a la calidad que se estresa, al final lo que ocurre es cuando apretamos un globo, ¿no? Que cuando vosotros apretáis un globo, pues el aire que sigue dentro sigue estando dentro. Entonces, si no está picado, que no se trata de que se pique, pues ese aire abombará el globo por alguno de los lados, ¿no? Pues esto es lo que ocurre con la gestión de la integración y con ese equilibrio que vosotros tenéis que manejar. Tenéis que estar preparados para cuando alguien o algo apriete el globo por uno de los lados, pues ver qué ocurre con el resto de los lados y volver al equilibrio lo antes posible. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso de Fresgo, ¿no? Tenemos el dilema de las 3 semanas. Entonces, aquí sí que tenemos que aplicar la integración con una presión máxima. Es que estamos en 3 semanas, ¿no? Para lanzar el delivery. Entonces, la opción A, ¿qué veis que podemos hacer, no? Tenemos 3 semanas para lanzar esto. ¿Qué priorizamos? ¿Una interfaz UX UI perfecta y hacemos caso a los de UX UI? ¿O priorizamos la integración de la API con Globo que ya está hecha y está además de forma diferente? ¿Qué creéis, no? En la primera, pues puede tener un impacto en el que se agota el tiempo de desarrollo y, y un riesgo de no poder ejecutar o cobrar los pedidos porque no da tiempo a hacer la interfaz perfecta, ¿no? La opción B, que priorizar la API, la integración con el API de Globo, que es, pues a lo mejor es una interfaz de UX básica, pero que garantiza que vamos a poder hacer pedidos. O sea, ¿qué preferimos? ¿Tener algo perfecto pero que no haga pedidos? ¿O tener algo básico y ya iremos evolucionando, pero que pueda hacer pedidos? Señores de negocio, ¿ustedes qué prefieren? Que alguien diga, vaya pedazo de plataforma, qué bonita, qué bien se trabaja, pero nadie puede hacer pedidos y entonces pasa el tiempo y la compañía se arruina, porque por muy bonito que sea no podemos hacer nada. O señores de negocio, vamos a hacer algo que la gente diga, uy, qué fácil, hago un pedido con una interfaz muy básica, hacemos los pedidos y ya cuando estemos en rueda vamos mejorando la interfaz. ¿Qué pensáis vosotros? ¿No? ¿Aquí qué sacrificamos? Pues mira, lo que ponemos aquí, vosotros como PMs de FreshGo tenéis que apretar el globo de alcance, sacrificamos UX UA para mantener el tiempo, 3 semanas, ¿no? Al final, si queremos hacer la interfaz perfecta, no nos va a llevar 3 semanas, ¿no? Entonces aquí veis un poco cómo trabajar con la parte del globo. Vosotros tenéis que ver cómo hacerlo. Dice Jason que sacrifica la opción A. Por supuesto, muy bien. Al final es lo que ahora mismo, pues como que nos llama, ¿no? Tenemos algo muy delimitado y una situación crítica para la empresa, pues igual no es momento de que el área de UX haga algo perfecto y hay que entendérselo, hay que hacérselo saber y tenemos que trabajar los procesos de liderazgo junto con la integración. Muchas gracias, Jason. ¿Vale? Así un poquito, ¿no? Entonces, por volver un poco y volver a algo visual, pues eso, la metáfora, lo que hemos hablado, ¿no? El globo.
vamos apretando y al final hay algo que, que se ve afectado y en este caso lo peor que puede pasar es que el globo se explote, porque si el globo explota se nos va el proyecto, ¿vale? Luego, la integración es muy interesante y además tiene tres dimensiones. ¿Cómo trabajamos la integración? Hay que trabajarla a nivel de proceso, ¿no? Al final, pues entradas, herramientas, salidas, cómo trabajar la mecánica, ¿no? Un poco. Como vosotros como project managers tenéis que buscar la eficiencia en la metodología para ser lo más productivos posibles, ¿no? Pues algo muy procedimental. Aquí un ejemplo, pues hay un cambio en el cronograma y lo tenemos que aprobar. Pero es que hoy en día, como hemos visto en clases anteriores, la, la gestión de proyectos ya no va solo a nivel de proceso. Nos vamos mucho a la parte de valor, a la parte de liderazgo, a la parte experiencial, ¿no? Entonces tenemos que ver la integración desde una dimensión también a un nivel cognitivo. Es decir, nuestro equipo, ¿qué sabe hacer? ¿Qué madurez tiene, ¿no? Cómo se encuentra, ¿no? Y ahí es donde vosotros no solo trabajáis la eficiencia metodológica a nivel de proceso, como project managers, sino que tenéis que trabajar ese liderazgo, ¿no? Esa experiencia técnica que os permita conocer el equipo, pero sobre todo ese liderazgo, ¿no? Ese liderazgo que os permita, pues eso, adaptar el lenguaje para que podáis comunicaros tanto con un equipo técnico como con el equipo de negocio. Estoy seguro que el equipo de UX UI, que probablemente sea un equipo de personas muy creativas, muy visuales, con una mentalidad de ideación, vamos a generar esto muy de colores, ¿no? Muy de detalles, al mínimo detalle, esto tiene que quedar aquí perfecto. Probablemente el mensaje que le tengáis que transmitir a ellos sea el mismo mensaje, pero de una forma totalmente diferente a un equipo de integración de APIs con Globo que lo que hacen son ver JSONs, políticas de integración y código, ¿no? Al final. Entonces, el mensaje que tiene que ser el mismo, pues probablemente será distinto. Pues ya ni os cuento a negocio, que al final lo que negocio quiere es, oye, que necesito sacar pedidos ya, ¿no? Entonces, todo este nivel cognitivo es muy importante dentro de integración. Y luego también un nivel contextual. Al final, cuando hablamos de integración en proyectos, tenemos la parte de procesos, la parte cognitiva de cómo vemos todo, cómo sentimos todo, cómo lo afrontamos, pero también hay que ver el contexto en el que estamos, ¿no? En nuestro caso de Fresgo estamos en un contexto de pandemia. Probablemente el cómo abordemos la integración del proyecto, si no hubiera una pandemia, sería totalmente diferente, ¿no? Por mucha prisa que tuviera el negocio. Entonces, hay que ver el entorno externo, qué está pasando, hay que gestionar los cambios desde una visión macro, es decir, es que un cambio en la pantalla en una pandemia que tenemos que sacarlo ahora a nivel macro es mucho más importante que el mismo cambio en la pantalla en un contexto en el que estamos planteando una prueba piloto o una POC de a ver si nos piden por internet a alguien, ¿no? Pues evidentemente la situación macro a la que nos enfrentamos nosotros como compañía cambia mucho, ¿no? Ejemplos también puede haber, más allá de nuestro caso Fresgo, pues cambios legislativos, crisis globales, como puede ser la de la pandemia, etcétera. Entonces, tener en cuenta que la integración trabaja dentro de tres dimensiones. Por ejemplo, me gusta poner un poco, siempre trabajar un poco de teoría y ver ejemplos, como estáis viendo, ¿no? En nuestro caso de Fresgo, liderando el cambio ante el confinamiento. Pues estamos un 14 de marzo, hay un estado de alarma, hay un cierre comercial forzoso, el plan anual de 2020 queda obsoleto en 24 horas porque nosotros teníamos un plan como FreshGo de una compañía con unos ingresos, un presupuesto y en un día se nos ha ido el plan enterito al garete y tenemos, ¿cómo que hacemos como acción integradora? Tenemos que hacer un pivotaje radical a un modelo Dark Store y Delivery, es decir, un modelo en el que, si bien nuestras tiendas siguen abiertas, vamos a asumir que van a tener muy poca gente y que incluso para poder cubrir toda la demanda que queremos cubrir, vamos a tener que tener dark store, que básicamente son almacenes, ¿no? Tiendas que lo único que tienen son productos colocados de una forma muy estratégica para que la gente que prepara los productos los pedidos pueda colocarlos y mucho delivery. Entonces,
Es que hace una reasignación de todos los recursos operativos para trabajar en este, ¿no? Entonces, al final, pues toda la integración que tenemos que hacer es brutal en este caso. Es un plan bastante bueno. ¿Vale? Hasta aquí sí. ¿Algún comentario que queráis hacer alguien de vosotros, vosotras? Bueno, pues seguimos. Yo tengo el chat abierto para ir leyendo, ¿vale? ¿Se me escucha bien? Si no se me escucha bien en algún momento, por favor, decírmelo, ¿vale? Por el chat o me interrumpís, ¿vale? Entonces, lo que os decía antes, vosotros, Project Managers, sois los actores clave. Sois el motor que va a hacer que el engranaje de toda la integración de un proyecto funcione. Tenéis que trabajar desde la estrategia de compañía al liderazgo de equipo, ¿no? Y es la única figura vuestra, los project managers, que vais a hacer, que van a hacer que estas dos ruedas giren sincronizadas sin romperse. Si vosotros no sois capaces de hacer girar esto, el proyecto va a ser un fracaso absoluto y alguien tendrá que tomar decisiones de sustituiros por otra persona que pueda hacerlo, porque este papel de estrategia de compañía, de dónde estamos, qué proyecto es, qué portfolio, cuáles son los objetivos de negocio con el equipo que lo va a ejecutar, sois vosotros los que tenéis que llevarlo a cabo. ¿Vale? Entonces, para vosotros como actores clave, es crítico que tengáis claro que todos los elementos del proyecto y su contexto se interconectan. Es decir, lo que hablábamos antes, la tercera vertiente de la integración, ¿no? El contexto. O sea, no solo tenéis que tener claro vuestro proyecto, todos los actores que intervienen, sino el contexto en el que se va a ejecutar ese proyecto. No es lo mismo ejecutar un proyecto de construcción de viviendas, por ejemplo, en un momento de situación de crisis económica donde los servicios financieros no conceden hipotecas, frente a un contexto en el que no hay crisis económica y los bancos sí que conceden hipotecas. Pues al final ese proyecto de construcción de viviendas probablemente se pueda haber alterado, se pueda haber afectado por ese ámbito socioeconómico, ¿no? Por ese contexto. Entonces es muy importante que tenéis que tener, es algo muy importante que tenéis en cuenta, manejando cualquier elemento sin tener en cuenta cómo afecta al resto. Es causa segura de fracaso. Que tengáis un elemento, los bancos no conceden hipotecas, que no tengáis en cuenta cómo puede afectar al proyecto, es un problema, porque tarde o temprano va a afectar al proyecto y tenéis que estar preparados o tenéis que haber anticipado o rediseñado ese proyecto para afrontar esa situación. Por lo tanto, al final, vosotros como responsables de proyecto, lo que vais a estar haciendo es navegar entre la complejidad de un proyecto y la incertidumbre, porque todo proyecto, por muy bien definido que esté, tiene una parte de incertidumbre. ¿Vale? Entonces, ya no es incertidumbre en sí en los requisitos que quiere, pero es incertidumbre en cuanto a, ¿voy a poder abordar estos requisitos con los equipos que tengo? Que a lo mejor hoy tengo 5 personas y mañana no tengo, solo tengo 3, ¿no? El entorno, lo que hemos hablado antes. El cliente, o sea, el cliente ahora mismo me dice estos requisitos, pero ¿y si su plan de negocio mañana por circunstancias ajenas a nosotros cambia y de repente cambia el ciclo o cambia la visión del proyecto, ¿no? Nuestros stakeholders, los interesados, y muchos interesados, ya lo hablamos, hay interesados externos, internos, activos, pasivos. O sea, por mucho que creamos conocerles, siempre hay cierta ambigüedad, cierta incertidumbre de algún comportamiento de alguno de ellos. Entonces, tenéis que saber balancear de nuevo todo, navegando entre la complejidad y la incertidumbre. ¿En qué se traduce todo esto? En que al final no solo tenéis que ser el motor del proyecto, sino también tenéis que ser estrategas. ¿Y estrategas qué es? Pues tener clara la estrategia ante ciertas incertidumbres controladas y ciertas incertidumbres no controladas para que no os encontréis con sorpresas muy desagradables, o al menos si os encontráis con ellas, que también pasa muy a menudo, que sepáis cómo responder ante ellas. ¿Vale?
Sí, hasta aquí bien. Entonces, volviendo a nuestro caso de Fresgo, ¿no? Tenemos una War Room, está fatal, hay que sincronizar a mucha gente de opuesta con distintos objetivos que tenemos que tratar de alinear, ¿no? Tenemos a un comité de dirección exigiendo una viabilidad financiera y operativa del proyecto. Tenemos a un equipo de desarrollo desarrollando inicialmente la API de Globo y tenemos a los gerentes de tienda que están acostumbrados al cliente físico y ahora pues no van a tener eso. Entonces, aquí, por ejemplo, el reto en FreshGo no es un reto técnico, más allá de hacer una aplicación que se pueda hacer meramente rápida y una integración para poder hacer pedidos. Realmente el problema no es un problema técnico de, oye, necesito disponibilizar una plataforma rápida. Se puede hacer, ¿no? Pero quizás es más un problema de integración humana, de cómo se comportan todos nuestros actores frente a esta nueva forma de trabajar, frente a esta plataforma, ¿no? Entonces, pues al final ese motor y esa estrategia tenéis que saber trabajarlas. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta aquí? Que vamos a ver los procesos de integración. No sé cómo lo veis. ¿Alguien que quiera comentar, aunque sea por el chat? Al menos decirme que se me está escuchando y no estoy hablando solo. Vale, todo gracias, Jason. Claro, hasta el momento, fenomenal. Muchísimas gracias. Vale, entonces, dentro de los procesos de integración, lo que hemos dicho, tenemos 5 procesos claros, ¿no? La parte de inicio desarrollamos el acta, en el área de planificación desarrollamos el plan, en el área de ejecución del proyecto, cómo dirigir el trabajo y gestionar el conocimiento, estos son 2 procesos. La parte de control, cómo monitorizar y controlar los cambios, los 2 procesos. Y la fase de cierre, pues cerrar el proyecto, que en este caso conviven con cerrar fase o proyecto. Como os decía en las primeras 2 clases que hemos tenido, son procesos que todo proyecto tiene muy ligado al PMBOK 6 de la parte PMI, ¿no? Pero que hoy en día tenemos que trabajar y complementar con los principios del PMBOK 7 y 8 de liderazgo, dar valor, etcétera. Entonces, la integración que trabaja 6 procesos que todo proyecto a nivel operativo tiene, hay que combinarlos con todas las habilidades, todos esos dominios de liderazgo que hoy en día todo proyecto también debe tener por el hecho de trabajar con personas, ¿no? Que es la parte de adaptación, liderazgo, gestión de interesados, la resiliencia, un orden, sistemas, complejidad, ¿vale? Entonces, aunque vayamos a ver todos estos procesos de integración a nivel de operativo, es importante que vayamos enfocándolos cómo trabajar el plan para la dirección del proyecto desde el punto de vista de dar valor, cómo dirigir y gestionar el equipo desde el punto de vista del liderazgo o la gestión de los stakeholders, ¿no? Cómo gestionar el conocimiento desde el punto de vista de tener un orden de todo, de tener una calidad también, ¿no? Cómo monitorizar y controlar el trabajo, qué es más complejo, incluso qué sistemas nos pueden ayudar, ¿vale? Entonces es muy importante tener en cuenta que hay que tener en el foco tanto la parte más operativa, ejecutiva, que es la parte de procesos, como la parte más de valor, ¿no? De esos nuevos paradigmas de liderazgo en gestión de proyectos y productos. Entonces, empezando por el primero, el acta de constitución. El acta de constitución ya lo hemos hablado, y es el documento de análisis de mayor nivel que nos da el OK para que nos autoricen el proyecto. Y a partir de este acta, todos nos comprometemos, la organización se compromete con todo lo necesario para llevar a cabo el proyecto. Esto, que es más contenido, si os parece, lo vamos pasando un poco rápido. Tenéis todo el contenido en la PPT que os subiré y tenéis el contenido también en el PDF del tema. Sí que es verdad que lo que quiero es que podamos compartir experiencias y vivencias que hayáis podido ver, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un acta de constitución, ¿no?
pues qué propósito o justificación tiene el proyecto, cuáles son los requisitos de alto nivel, qué supuestos o restricciones podemos tener inicialmente, pues pueden ser supuestos en cuanto a legislativos, puede ser en cuanto a presupuesto, puede ser directamente en cuanto a personal para ejecutarlo, ¿no? O puede ser, oye, trabajamos bajo el supuesto de que las tiendas de Freshgo van a trabajar así, así, así. Pues es un supuesto que luego puede cumplirse o no. De inicio es en lo que nos basamos, ¿no? Y nos da la autoridad, os da la autoridad para poder gestionar los recursos de la compañía para este trabajo. Ojo, que el acta de constitución nos dé la autoridad para gestionar o el nivel de poder para gestionar los recursos y el proyecto, no quiere decir que estéis liderando el proyecto. Ahí lo estáis gestionando como directores del proyecto. Vuestro objetivo es ganaros este mismo poder que os da el acta de constitución, pero que os lo dé todo el equipo con el que vais a trabajar. En cuanto logréis eso, ahí es cuando realmente estaréis liderando el proyecto. Recordar que el poder de trabajar os lo otorga, en este caso, la compañía, el acta de constitución, el poder de liderar lo otorga a las personas a las que lideráis. Y, insisto, hay que ligar mucho la parte del PMBOK 6 con toda la parte ejecutiva con la parte de 7 y 8 de liderazgo. Entonces, digamos que este acta es lo que nos permite romper el muro inicial para comenzar el proyecto y la que os legitima para intervenir, integrar y poder trabajar en todos los aspectos del proyecto. Lo tenéis en los apuntes. He querido dejaros una slide, que no vamos a entrar en ella, donde tenéis las entradas de este proceso de cómo generar el acta de constitución y qué contenido suele llevar el acta, ¿vale? No voy a profundizar en ello porque creo que este ratito que estamos juntos es más para hablar un poco de ejemplos o de formato. Por ejemplo, yo lo digo en nuestro caso de Freshgo, ¿no? Pues, ¿qué podemos tener en nuestro acta de constitución de Freshgo? ¿Cuál es el propósito? Pues sobrevivir al confinamiento, garantizando la distribución de alimentos. O sea, tenemos que sobrevivir. Requisitos, pues un sistema de delivery de aplicación más tiendas en 3 semanas. ¿Qué restricciones que tenemos? Presupuesto bloqueado, pero bloqueado por el que tenemos 3 semanas. Tenemos personal de tienda confinado a operaciones internas. Esto es una restricción muy importante. El personal de tienda que antes hacía otras labores ahora va a trabajar en operaciones o parte de su tiempo va a trabajar en operaciones internas. Autoridad, pues nosotros, vosotros como Project Managers del proyecto del FreshGo, de la app de FreshGo, tenéis la autoridad absoluta para reasignar, fijaros, el 100% del personal de tienda a labores de picking. El acta de constitución os está diciendo vosotros, como directores del proyecto, podéis poner a todos los empleados de las tiendas a hacer labores de picking. Podéis hacerlo. Ahora, el cómo lo hagáis es labor vuestra. ¿Vosotros creéis que el personal de tienda quiere hacer esas labores? ¿Está preparado para ello? A lo mejor esta autoridad que os da el acta de constitución del proyecto, tenéis que manejarla de una forma bastante cuidadosa y ejerciendo liderazgo para que sean los propios profesionales, los empleados de nuestras tiendas, las que digan, oye, dime qué hago, que yo hago lo que yo hago lo que me digas. Eso es lo que tenéis que buscar, más allá de que por este documento tenéis potestad para hacerlo. Pero ahí hay que tener muy clara la diferencia entre poder y liderar, ¿vale? Y por eso lo reflejo. Esto en cuanto al primero. Tenemos el acta de constitución. Ahora tenemos que desarrollar el plan del proyecto, ¿no? Otro proceso de integración. ¿Por qué describe nuestro proceso? Nos dice cómo tenemos que trabajar, cómo tenéis que hacer el plan global del proyecto, que esté integrado con todas las partes, que sea realista y además que comprometa al resto de la organización en la ejecución y el control. Es decir, aquí tenéis que idear el plan de proyecto, que es la salida que vais a tener después de este proceso y que va a servir para ejecutar todo el proceso de una forma real. Para hacer el plan de proyecto, como hemos hablado, tenéis que tener una sincronización total con todas las áreas, con todos los involucrados.
incluso una sincronización total con todos los factores externos que tenéis identificados que pueden afectar, ¿vale? Porque una cosa es que tengamos un plan de proyecto para hacer una aplicación, en nuestro caso FreshGo, y otra cosa es que nos encontremos con la cruda realidad. Las tiendas a lo mejor no tienen espacio suficiente para poder almacenar pedidos hasta que vengan los repartidores. A lo mejor los camiones de reparto de stock para poder reponer el stock de la tienda, a lo mejor ya no vienen tan rápido como venían antes. Eh, Imaginaros infinidad de casuísticas. Ahora tenemos dark stores, que son almacenes que van a servir como de tiendas, y a lo mejor antes esos almacenes repartían todo el stock, pero ahora necesitan tener stock como dark store. Entonces, todo eso tenemos que tener muy sincronizado en el plan, ¿vale? Es muy importante que trabajéis en una sincronización total. Entonces, ¿qué tiene el plan de la dirección del proyecto, no? Es un poco, pues tiene el alcance, tiene toda la parte de costes, tiene todo el plan de riesgos, todo el plan de calidad, todo el cronograma, es decir, el plan integral, que es básicamente la Biblia de vuestro proyecto, tiene que tener absolutamente todo. Cómo se va a trabajar en las tiendas, cómo se va a hacer la logística, etcétera. Y esto es lo que nos va a permitir este plan arrancar nuestro proyecto, poder ejecutarlo, poder monitorizar que se está cumpliendo con lo que tenemos pensado y poder evolucionarlo y cerrar el proyecto. Y además es que este plan de dirección del proyecto tiene que tener unos cimientos muy importantes, que es el ciclo de vida y cómo vamos a trabajar, es decir, cómo es nuestro proyecto, y tiene que tener unos pilares que sostengan la gestión de ese proyecto. O sea, siempre se dice que la casa nunca hay que empezar a por el tejado y evidentemente un plan director de proyecto menos, tampoco. Tenemos que tener unos cimientos muy claros. Oye, el ciclo de vida, este proyecto va a ser así, vamos a trabajar así, en estas fases. Y una vez que tengamos claro cómo vamos a trabajar, ahora vamos a generar las columnas vertebrales, ¿no? Eh, el alcance, el cronograma, el coste, las baseline, ¿no? Un poco toda la parte de cómo vamos a ir gestionando todo el globo que estábamos viendo antes para que no se pinche. Para luego el tejado es tener una gestión de cambios y configuración, porque seamos realistas, tendremos cambios y más en nuestro caso de FreshGo tendremos cambios seguro por la incertidumbre con la que estamos dando todo, ¿no? Entonces al final ¿cómo podemos hacer un mapa de ruta sincronizado en nuestro caso de FreshGo? Pues integrando el código y las personas en el punto de impacto. Es decir, tenemos que hacer algo técnico, una plataforma que nos permite hacer pedidos, pero tenemos un factor humano brutal, no solo porque van a cambiar de funciones, lo van a hacer en medio de una pandemia, con miedos y que alguno a lo mejor no puede venir a trabajar todos los días por el motivo que sea, ¿no? Entonces, tenemos que tener el punto de mira, el punto de impacto para que todo vaya a ese punto de impacto y tengamos controlado, todo integrado ahí. Como veis lo que pongo ahí, un plan maestro no solo agrupa tareas, sino que diseña el momento exacto en el que el desarrollo y la formación humana colisionan para crear ese valor. Tenemos que tener muy claro cuándo la parte de la aplicación, junto con la parte que estamos trabajando en toda la factor humano, como condicionar los espacios, cómo hacer formación, cómo hacer ese liderazgo, colisionan para decir, oye, nuestro equipo humano ya está preparado para trabajar, nuestra aplicación está preparada para funcionar, vamos a cohesionarles para que empiecen a trabajar unidos. Esa es una parte fundamental dentro del plan de proyecto, como el caso Fresco. ¿Sí? Como antes. Igual, tiene una serie de entradas, una serie de herramientas y un contenido que os invito a que lo veáis aquí o en el contenido. Y luego es muy importante en los planes de proyecto, que lo quiero destacar aquí, porque volvemos a lo mismo. Estos son procesos. Eh, pero claro, ahora estamos trabajando con metodología de producto. Esta aplicación probablemente se haga en metodología de producto, ¿no? La aplicación nuestra de FreshGo. ¿Y esto qué es? Pues son proyectos en los que no hay un alcance,
El plan de proyecto está en constante revisión, ¿no? A lo que hoy queremos hacer, a lo mejor mañana no. Entonces es importante, cuando hagamos el plan de proyecto, hay que tener en cuenta qué tipo de proyecto es. El plan de proyecto de un proyecto de migración de datos de una infraestructura on-premise al cloud, pues probablemente sea muy diferente a nuestro plan de proyecto de Fresgo, porque en un plan de proyecto de migración sabemos los requisitos, hacemos un análisis, un diseño de lo que queremos migrar y lo ejecutamos. Punto. Por el medio puede haber algún cambio porque surjan nuevos procesos a migrar, etcétera, pero más allá de eso, sota, caballo y rey. Pero Fresgo no. Fresgo es incertidumbre total, sabemos que es una plataforma para hacer pedidos, de repente con Globo, pero hay que ver cómo son los pedidos y luego cómo son la parte de logística, etcétera. Probablemente es muy agile, necesitamos dar valor constante. Entonces, el plan de proyecto va a ser totalmente diferente. Entonces, también a la hora de ver cómo diseñar un plan de proyecto, director de proyecto, dentro de la fase de integración hay que tener en cuenta nuestro entorno, nuestra metodología, cómo funciona nuestro negocio, qué tipo de valor necesitan y en qué momento, ¿no? La tipología de proyecto. Y con esto pasamos, pues, al siguiente bloque de procesos de integración. Trabajamos el acta de constitución del proyecto, el Project Charter, trabajamos toda la parte de generar el plan director de negocio, de proyecto, perdonadme, y ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues ejecutar el proyecto y gestionar el conocimiento. El conocimiento es muy importante porque el conocimiento es lo que nos va a permitir seguir evolucionando el proyecto y además aprender de los errores que vayamos cometiendo para futuros proyectos similares o futuras evoluciones. En nuestro caso de FreshGo, que además es un producto que van a hacer con una MVP, una plataforma básica, que así hemos visto que se va a decidir para poder hacer pedidos rápidos, pues todo eso que vayamos aprendiendo de cómo integrarnos con Globo, cómo gestionar los pedidos, cómo los pedidos hacen logística, cómo los gestores de tienda preparan los pedidos, nos va a permitir para cuando hagamos una evolución, una implantación a gran escala, porque es algo estratégico para nuestra compañía, ¿no? Entonces, tenemos que saber dirigir el trabajo y gestionar el conocimiento. Dirigir el trabajo, cómo ejecutar y coordinar el trabajo. Gestionar el conocimiento, cómo hacemos uso de todo lo que estamos aprendiendo, de la experiencia que estamos adquiriendo dentro del equipo. Entonces, básicamente, dirigir es transformar el plan que hemos creado en realidad. ¿Cómo? Pues generando los entregables, pues el producto, o si es un servicio, o si es una capacidad de formación, pues es un proyecto de formación y damos esa capacitación, etcétera. Tendremos datos de desempeño, ¿no? Pues cómo vamos avanzando, sobre el cronograma, sobre lo planificado, sobre el coste, en función de si tenemos un cronograma, o sobre los sprints, en función de lo que queremos para cada qué historia de usuario queremos para cada sprint, si trabajamos en formato agile, etcétera. Iremos registrando los incidentes, ¿no? Pues incidentes, todo lo que nos va ocurriendo, porque es lo que nos va a dar las lecciones aprendidas. Entonces, la dirección del trabajo es transformar nuestro plan en realidad. Y es algo que como Project Managers tenéis que hacer dentro de el end-to-end del proyecto, ¿vale? Es otra parte de vuestro motor, con sus entradas, sus herramientas y sus resultados. Entonces, lo que os decía, la parte de dirigir el trabajo, pues será muy diferente en una metodología ya, en una metodología de producto, que en una metodología waterfall de un proyecto de migración de infraestructura on-premise a cloud, ¿no? Al final, una planificación agile es mucho más ejecutiva, da mucho más valor y evidentemente es infinitamente más dinámica que cualquier otra planificación. Entonces tenéis que tener en cuenta, dentro de los procesos de integración, el acta de constitución, hacer un resumen, por dónde vamos, cómo creamos el plan director del proyecto y qué tipo de proyecto es, porque no será igual en un proyecto que en otro, cómo vamos a dirigir, cómo vamos a transformar todo esto que hemos ideado en la realidad, ¿no? Cómo vamos a dirigir el trabajo y lo mismo, hay que saber cómo vamos a dirigir al equipo en función de cómo vayamos trabajando, en tipología de proyecto, metodologías, ¿no? Y cómo vamos a gestionar el conocimiento.
Aquí os pongo ahí registros de información infinitos, bases de datos, buscadores, expertos, y luego hay registros de conocimiento. Como sabéis, la información es información y el conocimiento es el conocimiento. Para transformar información en conocimiento requiere de dotar de ese contexto y de esa experiencia a esa información para adquirir ese conocimiento real, ¿no? Entonces, la información son datos organizados, el conocimiento es la comprensión de esa información uniéndola con toda la parte experiencial, con todo lo que hemos vivido. La información es si tengo un fuego y toco la llama, me voy a quemar. Eso es un dato organizado, el fuego quema, el conocimiento es eh, la experiencia. Tengo esto, sé que el fuego quema y además he puesto el dedo y me he quemado. Pues sí, quema. He comprendido muy bien ese dato estructurado de que el fuego quema y es que además lo he experimentado, ¿no? Eso es lo que realmente da el conocimiento. Y lo que tenemos que hacer, en nuestro caso FreshGo, es lo que he denominado aprender en las trincheras. Es decir, nuestro equipo de tiendas va a tener que aprender, va a tener que adquirir esa base de conocimiento y idear lo que he denominado un laboratorio logístico para aprender cómo gestionar todo este nuevo paradigma de la compañía a la vez que se van preparando para hacerlo. Esto es lo que se llama, en un caso crítico, aprender desde las trincheras o aprender en las trincheras. O habrá otros proyectos que podemos aprender mientras vamos formándonos o vamos preparándonos para el proyecto, ¿no? Para poder ejecutar o para poder trabajar o para poder utilizar los servicios que nos proponen. En este caso es aprender en las trincheras. Lo mismo, tenemos entradas, tenemos herramientas y tenemos resultado. Y aquí destaco que la gestión del conocimiento nos da algo que es fundamental y además es fundamental que las conozcáis y que las registréis, que es las lecciones aprendidas, que es el conocimiento que hemos adquirido a lo largo del proyecto por todo lo que nos ha pasado y todo lo que hemos vivido, desde un riesgo, desde un problema, desde nos hemos dado cuenta que la logística necesitamos un cambio más grande, lo que sea, son lecciones aprendidas que nos va a servir. Y esto hay que registrarlo en el cierre del proyecto y en la gestión del conocimiento. ¿Cómo podemos gestionar aquí y dirigir el trabajo de gestión del conocimiento? FreshGo, pues igual, tener un piloto, es cuando tengamos el piloto, hemos hecho el piloto, hemos trabajado las primeras tiendas, vamos viendo cómo efectuar y ya lo vamos a poner a escala nacional. Y más allá de eso, a lo mejor después queremos empezar a hacerlo a escala internacional porque tenemos tiendas y queremos extrapolarlo fuera, ¿no? Entonces al final nos va a permitir gestionar todo ese conocimiento que vamos a ir gestionando, nos va a permitir pues generar nuevas dark stores porque hemos aprendido cómo desplegar la primera y ya coger lo que sería un modo de ejecución de máximo rendimiento. Tenemos los procesos de monitorización, control y gestión de cambios. Al final, ¿qué es monitorización y control? Es ver cómo se está trabajando, ¿no? Monitorizar los avances, controlar problemas, riesgos, etcétera. Y luego la gestión de cambios, que básicamente es analizar las peticiones de cambios que tenemos y, si esos cambios son aceptados, convertirlos en actividades del proyecto. Es otro de los procesos globales de integración que tenéis que tener en cuenta. Si os fijáis, vuelvo a insistir, partimos del acta de constitución, generamos el plan director del proyecto, ejecutamos el proyecto y ya estamos en la fase de cómo lo gestionamos, cómo lo controlamos, ¿no? Estamos ya cerrando un poco el ciclo del 360 del proyecto. Entonces, monitorizar y controlar, pues consiste en todo esto que podéis ver, comparar el desempeño, verificar el estado, la calidad, los riesgos, etcétera. Monitorizar es recolectar datos y evaluar qué está ocurriendo. Controlar es implementar acciones correctivas o preventivas cuando vemos que algo se va. Monitorizar estamos viendo qué está pasando, monitorizamos los pedidos de FreshGo.
Estamos monitorizando que la aplicación funciona, que nos entran los pedidos, que logística va bien, que los pickers de globo van en tiempo y forma y estamos trabajando. Controlar. Oye, que es que hay ciertos pedidos que se nos están yendo de tiempo. ¿Qué está pasando? Pues pedidos de más distancia, pedidos de mayor volumen, a lo mejor requieren de 2 pickers en vez de uno porque una persona no puede llevar todo. Oye, pues qué acciones correctivas o preventivas ponemos para esto. Ahí estamos controlando qué pasa con esto. ¿Vale? Hay una frase que me gusta mucho que dice que lo que no se puede medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Entonces, monitorizar, medimos qué está pasando, controlamos lo que veamos que se está desviando para mejorar. Y lo mismo que os decía antes, veis, sigo el mismo hilo. No es lo mismo monitorizar y controlar proyectos en metodologías en cascada waterfall, que hay diferentes opciones, pues puede haber reuniones diarias, semanales, pero normalmente hay comités de seguimiento, se puede hacer comités mensuales, se puede ir por fases de proyecto, etcétera. Hay KPIs, hay controles que monitorizar y controlar una metodología agile con sprints, con sus retrospectivas, sus dailies, sus reviews, su velocidad de desarrollo que se mide en cada uno de los sprints por los puntos que se van trabajando en las historias de usuario, etcétera, ¿no? Entonces, al final, lo mismo, tenéis que saber qué tipo de proyecto estáis trabajando. La gestión de cambios, igual, gestionar los cambios es vital. La gestión de cambios es fundamental porque uno de los mayores riesgos de un proyecto es no hacer bien la gestión de cambios. Los clientes os van a pedir cambios siempre y está en vuestra labor aceptarlos, denegarlos, posponerlos, decidir cuándo se implementan y siempre darle un porqué, ¿no? Entonces vosotros, como guardianes del proyecto, tenéis que tener un control integrado de cambios muy, muy, muy potente, ¿vale? Solo hay que implementar los cambios que formalmente se aprueban. Y tenéis que tener claro que no todo cambio es beneficioso. Podéis generar comités de cambio, podéis decidir vosotros, etcétera, pero no todo cambio es beneficioso, puede haber cambios que sean perjudiciales y sobre todo, todos los cambios tienen que permitiros mantener el orden del proyecto, que es la línea base. Cuando un cambio hace que la línea base se desvíe, hay que dar el alto y ver en ese globo que hemos hablado antes, este cambio a qué afecta, cambio el alcance, ¿qué me va a ocurrir? ¿Tengo más coste? ¿Me va más tiempo? Etcétera, ¿no? Hay que tener cuidado cuando os desviéis de la línea base. Esto dentro de los procesos de integración es fundamental, porque un cambio, un solo cambio aceptado y mal aceptado, os puede llevar al fracaso del proyecto, ¿vale? Entonces siempre, 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 todos los cambios los tenéis que filtrar y tenéis que aseguraros que los que aceptáis no cambien la línea base. Y si cambian la línea base, tener muy claro con el triángulo, con el globo, qué va a afectar. Y antes de planificarlo y aceptar ese cambio, es decir, nosotros podemos aceptarlo. Si lo hacemos ahora va a ocurrir esto y vamos a necesitar este coste, este presupuesto, este tiempo. Lo podemos abordar al final, etcétera. Y habrá cambios que igual son prioritarios, que han surgido y que habrá que abordarlos y que habrá que volver a llevar a cabo la línea base, intentar volver a la línea base con ese cambio incorporado, pero siempre en detrimento de algo. ¿Vale? Lo mismo, tiene unas entradas, unas herramientas y un resultado. ¿Vale? Básicamente este proceso es supervisar las solicitudes de cambio y aprobar aquellos cambios que son convenientes y que no molestan o no quitan la línea del trabajo. Lo mismo, gestión de cambios en Agile, totalmente distinta. Los cambios en Agile van en backlog. Al final en Agile trabajamos por valor. Si hay de repente nos meten una historia de usuario nueva que no estaba prevista, pues habrá que verla en los sprints, habrá que verla en los sprint planning y habrá que ver qué se deja hacer en ese sprint para meter este cambio. Y tendréis que ver con los product owners, con el negocio, etcétera, si es un cambio necesario de alcance y además se puede abordar ahora o es mejor abordarlo dentro de 3 sprints porque va a ser de mayor valor. Al final es un cambio que es una gestión diferente, pero que también en Agile esto es una gestión constante. Por ejemplo, el triángulo que hablábamos, el dilema del API de Globo, ¿no? Integramos la nueva API de forma inmediata. Faltan 3 semanas, que es la restricción,
Y entonces, si lo tenemos que hacer ya, aumenta el alcance. Nos va a romper la línea base del tiempo. ¿Qué decidimos? Oye, señores, a lo mejor para operar de inicio no necesitamos a Globo, porque nosotros tenemos nuestro reparto de pedidos actual, ¿no? Pues lo rechazamos, lo ofrecemos, lo dejamos para la fase 2 del proyecto, porque ahora mismo lo que necesitamos es poder eh, repartir pedidos que nos hagan. Y los pedidos iniciales tendremos que hacerlo como sea con la plataforma que tenemos actual. ¿Por qué? Porque no estamos preparados además todavía para poder recibir pedidos a través de Globo, porque nuestros gestores de tiendas no van a dar abasto, no tenemos las Dark Store preparadas, entonces no nos interesa tener la parte de Globo. Vale, pues dejemos a la fase 2 por ejemplo, ¿no? Si no, pues nos va a ir la línea base porque tenemos que hacer muchas más cosas. Otro, un control integrado de cambios, pues evaluar un impacto, de repente tenemos una caída de todas las APIs. ¿Qué está pasando? Pues a lo mejor hay una sobrecarga de pedidos y tenemos una incidencia que tenemos que tener controlada en los riesgos. Oye, ¿qué va a pasar si se nos caen todas las APIs porque de repente nos empiezan a entrar más pedidos de los esperados? Pues todo esto tenemos que tener un control de cambio y decir, señores, a lo mejor hay que aplicar ciertas medidas de seguridad, ciertas políticas de restricción en los gateways, donde sea, ¿no? Para y al final tener una solución sincronizada entre tecnología y operaciones. Ya si me permitís estos 3 minutos para cerrar el tema, la parte de cerrar fase o proyecto, que básicamente es cerrar el proyecto, finalizar todos los trabajos o lo que se denomina soltar amarras. Ya tenemos el proyecto, ya tenemos la aplicación, ya estamos todos operando. Pues vamos a hacer el informe de desempeño, vamos a transmitir nuestra para los operadores para que ya la vayan evolucionando. Oye, hemos cumplido. A lo mejor hay un proyecto nuevo de evolución, pero nosotros hemos cumplido. Tenemos nuestra aplicación funcionando, nos hemos entregado además con Globo y estamos ya recibiendo pedidos. ¿Qué tenemos que hacer aquí como garantes y motor del proyecto? Pues pensar en los recursos y en el coste. Tenemos que liberar el talento y sellar el conocimiento. Es decir, activar la documentación, lo que hemos hablado, meter las lecciones aprendidas en los activos de los procedimientos de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que tenemos es que asegurar un cierre exitoso y tenemos una misión y una visión del proyecto que hemos cumplido. Este proceso tiene todas estas acciones que os invito a que las veáis porque son acciones que tendréis que hacer con una serie de entradas y una serie de salidas. Pero al final, digamos que tenemos el caso de FreshGo 100% ejecutado, una transferencia exitosa y vamos a ir a una fase 2 que es la fase ya más estratégica. Vamos a hacer que nuestra plataforma y nuestros profesionales ya sea algo estratégico. ¿Vale? Hasta aquí un poco el tema de integración. Lo que os dejo aquí a continuación para que quien quiera pueda hacer que me gusta mucho, son dinámicas que podéis hacer vosotros, no es para hacerlas aquí, de trabajo y reflexión. Por ejemplo, os propongo en este caso una dinámica que no tiene nada que ver con el proyecto de FreshGo, que es un choque donde como veis, tiene el título, tiene un detalle, unas instrucciones, el resultado que se espera. Porque sí que lo que me gusta es proporcionar recursos para que, aparte de que podáis ver lo que os he ido contando yo, un poco de la integración, que espero que os haya resultado interesante, no me habéis interrumpido, no sé si es porque habéis estado todos y todas muy concentrados o viendo, que me gustaría que me contarais qué tal, cómo habéis pasado, cómo habéis visto el proyecto, o sea, el tema, perdón. Pero bueno, para que podáis también tener otras formas de practicar todo esto que hemos hablado, ¿vale? En cuanto a la solución, para terminar, ¿cómo decidir entre UI y UX y logística? Pues entre balance de demandas contrapuestas. Al final tenemos lo que hemos hablado antes, balancear, ¿no? Balancear que lo hemos visto al principio. Tenéis que priorizar la integración del API porque es crítica para negocio sobre la estrategia de el UI. Lo hemos visto antes. ¿Cómo podemos alinear a los gerentes de la tienda con el acta de constitución, que es la autoridad?
Y además hay que recordarles que los objetivos de alto nivel son la supervivencia de la empresa, que cuentan con nuestro respaldo, con la dirección y que se legitima el uso. Y tenéis que hacerlo desde un punto de vista desde el liderazgo. ¿Cómo, por ejemplo, podemos gestionar mejor en la app sin riesgo? Pues con lo que hemos hablado, con el proceso del control integrado de cambios. Sea cual sea la mejora, tenemos que evaluarla, tenemos que ver el impacto, en este caso en el cronograma de nuestra fase uno que era de 3 semanas, y hay que tratar de evitar lo que se llama scope creep, o que es la desviación del alcance, que es esa desviación crítica de la línea base. Y hasta aquí un poco el tema de hoy. Entonces, antes de cerrar la clase, un último minuto, me gustaría, si a alguien le apetece comentar algo, dar algún feedback. El feedback es muy importante entre gestores de proyecto, así que yo os pido feedback si os ha parecido interesante. Es mucha carga teórica, intento sintetizarla para esta horita y 5 minutos que hemos estado, pero creo que es muy interesante y al final que intento generar ese hilo conductor, ¿no? Poniendo siempre en nuestro caso FreshGo para que podáis entender los conceptos principales, que es lo que hemos visto, porque esto de toda la parte de proceso de integración nos da para una semana de clases entera, porque es muy impactante, además tiene mucho contenido, ¿no? Abarca al final todo y es un poco el resumen de cómo desde vuestro rol de project managers y líderes tenéis que controlar el 100% del proyecto, factores internos y externos, y que hay ciertos procesos que os van a ayudar a controlar todo eso, y que además esos procesos no solo hay que verlos desde el punto de vista procedimental, ¿no? Sino que también hay que verlos desde el punto de vista de liderazgo y dar valor. Entonces, no sé si alguien quiere dar algún feedback, bien por el chat, bien por micrófono. Y si nadie quiere dar feedback, pues daros muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente clase. Colgaré la presentación y en la siguiente clase seguiremos viendo temas interesantes. Os invito a que la repaséis, a que la interioricéis, más allá de porque tengáis todo el conocimiento, el contexto de cara a la maestría que estáis estudiando, sino porque es un tema que os va a venir muy bien para vuestra labor. Dice Ricardo que es mucho contenido para 1 hora de tiempo. Por eso, muchas gracias a ti, Ricardo. He intentado sintetizar todo. Creo que me han sobrado 5 minutos, pero lo he conseguido. Os he puesto más cositas para que tengáis toda la información junta, aunque no he querido centrar mucho en las entradas y salidas, porque al final no deja de ser algo que podéis ver, sino intentar, pues eso, que veamos con ejemplos del caso Fresgo cómo trata todo. Jason dice que frente a las metodologías tradicionales, viendo ejemplos, se nota como implementación Agile facilita de manera notoria el control que tiene un PM. Sí y no, depende de la tipología del proyecto, Jason. Hay, hay proyectos que, evidentemente, si trabajamos en un producto, esto facilita mucho, pero hay proyectos que una migración, hagamos algo waterfall y os va a facilitar mucho porque os va a permitir que no haya cambios constantes. Depende de lo que queramos construir, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y os invito a continuar el miércoles que viene con el siguiente tema, que también va a ser muy apasionante porque vamos a empezar a ver la planificación con el alcance. Así que hasta el miércoles que viene, cualquier cosa esté a vuestra disposición a través de los foros de la plataforma. Y lo dicho, seguiré intentando sintetizar, es mucho contenido, creo que es muy importante que conozcáis todo y que lo interioricéis para que seáis los mejores jefes de proyecto, los mejores project managers y líderes que puedan tener cualquier organización. Un placer y dejo de grabar ya hasta la semana que viene.